pidiéndote que nos ayude, que nos proteja, que nos permita tener el entendimiento de los contenidos que vamos a trabajar y que le permita que cualquier estudiante que tenga el deseo de conectarse, que le permita que pueda conectarse, lo cual te lo expreso todos los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a escuchar el himno. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, dando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardilla expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Zapotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos vemos erguida nuestra frente orgullosos de hoy paz, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.
Entonces, muy bien, les digo que la reunión para cada cual, 25 minutos, 5 minutos de gracia. Los muchachos que recuerden tener la cámara encendida, o nuestros estudiantes, que recuerden también que deben tener el micrófono apagado, y para levantar la manita van a participantes y ahí encuentra la opción de levantar su manita. Los dejo con Rosa o con Seatiel. ¿Cuál de los dos? Yo inicio, Misael. Pues usted tiene el mando, Rosa. Ministro, déjeme asistencia a Rosa y déjeme ver si yo como algo, porque yo soy un hombre mayor y no ponme ese, Misa, tú sabes que la proyección que tengo. ¿Quieres que la proyecte de acá o tú la vas? Proyéctamela tú si tú puedes, porque es que si la hago desde acá, a veces el internet me pone un poco lento, entonces. Pues déjame ver, porque tendría entonces que estar aquí dándote, pero déjame poner. Ve ahí en lo que yo la busco aquí, que la estaría aquí. Bien, buenos días, chicos, ya formalmente. Buenos días para todos y todas, los maestros también que están conectados ahí con nosotros. Bienvenidos a este encuentro sincrónico, ¿verdad? De socialización de algunos temas puntuales del trabajo en el cuadernillo y también algunas inquietudes que ustedes tengan. Estaremos Seatiel y yo en la mañana de hoy compartiendo con ustedes, trabajando algunas temáticas puntuales para que así tengan mayor facilidad para poder, ¿verdad?, trabajar esos ejercicios que están ahí. Déjame esperar que Misael me proyecte. Dauri, esa gorra, puedes retirar, sabe que estamos en total formalidad, aunque estemos en la comodidad del hogar, siempre debemos mantener la formalidad. Gracias. Ya voy a ir, Rosa, casi. Sí, está bien. Solo me falta el casi. Me deja saber si hay. Están observando ahí, ¿verdad? Levanten el dedito amarillo. Si Manito. ¿Verdad? Entonces, bien, iniciamos. Dice Ministerio de Educación de la República Dominicana, Liceo Eugenio María de Hostos. Encuentro sincrónico con el tema tipos de argumentación en el área de lengua española con la maestra Rosalina de la Cruz. La siguiente, Misa. Vamos a ver aquí esta reflexión que les he traído, una frase pequeña, sencilla, pero de un gran significado. Yo se la voy a leer y luego vamos a tener las participaciones de ustedes comentando el significado o la enseñanza que nos deja esta reflexión. Dice así: cada mañana tienes dos opciones, seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Repito, cada mañana tienes dos opciones, seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. ¿Quién participa? ¿Tiene eso algún significado para ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Yo, profe, quiero decir algo. Adelante, Dauri. Que eso quiere decir, profe, un ejemplo, uno en la vida siempre tiene situaciones muy difíciles, y la cual a veces el ritmo como que va actuando mal, entonces uno tiene que pararse firme y seguir por el buen camino. Por ejemplo, si no va por el camino malo, desviarse por el camino bueno y evitar que algo peor pase. Correcto, eso es así. La vida es un constante caminar dentro de obstáculos, de adversidades, de situaciones difíciles, como dice él, pero la misma inteligencia te va diciendo a ti qué tú debes hacer para salir de esa situación en la que estás. Muy bien, Dauri. ¿Quiere participar? Yo, profe. ¿Quién dio yo? Rachel, adelante, Rachel. Eso significa para mí, profe, que si nunca trabajas por lo que quieres, siempre te vas a quejar por lo que tienes. Eso es así.
la vida te va enseñando a ti, ¿verdad? Como ya le dije anteriormente, trabaja por lo que tú quieres y no simplemente te agotes en la queja. No puedo esto, no puedo esto, esto me salió mal, no, pero vamos a ver qué yo estoy haciendo mal para que entonces las cosas empiecen a cambiar. Rachel, ¿quién más se anima? Yo, maestra, quisiera participar. Arialquis, excelente, adelante. Sí. Que esa reflexión me deja dicho que nosotros tenemos dos cosas por hacer en nuestro día, lo cual puede o cambiar nuestra vida o seguir comportándonos de la misma manera. Como decía, ahí que tenemos las opciones. Por ejemplo, en el ámbito educativo, podemos levantarnos y decir, ay, pero ¿cuánta tarea dejó el maestro? Y yo no voy a hacer ninguna de esas. O podemos levantarnos y decir, bien, para yo poder avanzar, voy a iniciar con el área de lengua española, aunque sea con el primer tema o el primer ejercicio. Ya es un avance y es nuestra decisión de cómo nosotros actuar ante ese día y cómo cambiar nuestra vida iniciando por ese pequeño. Excelente. Mejor ejemplo no pudiste dar. Excelente, así mismo es. Muchas veces nos quejamos, pero no buscamos la forma de cómo cambiar eso, de cómo avanzar. Y en el ámbito educativo, académico, eso se da bastante. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Vamos, participen. Levanten su manita azul. ¿Qué le dejó dicho esta reflexión? Aunque ya los muchachos bastante bien, ¿verdad? La han analizado y la han discutido. Si alguien más quiere aportar. Ok, entonces podemos seguir hacia adelante, tomando en cuenta lo que nos invita a esa reflexión. Gracias a los que participaron. Entonces vamos a ver ahí la intención pedagógica, es decir, el objetivo que nosotros hoy tenemos para este encuentro. Tenemos dos. Dice, reconocer los diferentes tipos de argumentos y valorar su importancia en la redacción del ensayo argumentativo científico que vamos a realizar. Es decir, hoy tenemos vamos a ver ese tema. Y además aclarar dudas e inquietudes de los estudiantes, que los estudiantes puedan tener relacionado con el trabajo de los cuadernillos y las clases por radio y TV. Misa, yo veo que se ve como, no se ve muy clara, ¿verdad? El texto, yo lo pude leer porque lo tengo aquí, pero ustedes... Sí, se ve un poco borroso, profe. Se ve como opaco. Vamos a ver si en la otra diapositiva se ve mejor. Adelante, Misa. Se ve un poquito mejor ahí, ¿verdad? ¿Cómo se ve ahí? Se ve un poquito mejor. Ok. Entonces, saben que en el área de lengua española vamos a trabajar el ensayo argumentativo científico. Y entonces, en clases anteriores ya nosotros habíamos discutido, habíamos explicado, ya ustedes saben, ¿verdad?, qué es argumentar y cuando un texto se convierte en argumentativo. Yo voy a leer esta retroalimentación que tenemos aquí de temas ya anteriores que hemos discutido. Dice, la argumentación es un tipo de texto mediante el cual se defiende un punto de vista. A ese punto de vista también nosotros le llamamos tesis o la opinión que yo tengo referente a ese tema, ofreciendo todos los razonamientos o los argumentos que sean necesarios para persuadir o convencer al lector sobre un tema o asunto determinado. Entonces, en la argumentación hay un elemento que es clave, que es la tesis, que no es más que esa postura que yo tengo, ese punto de vista referente al tema. Hay un tema, ¿verdad?, de fondo. Vamos a decir, por ejemplo, la vacuna, que es un tema ahora, ¿verdad?, que está en el tapete. La vacuna contra el coronavirus, ese es el tema. Entonces yo puedo tener una tesis, yo puedo decir, bueno, yo estoy en la disposición de ponerme la vacuna porque entiendo que eso me va a dar inmunidad y va a evitar que yo me contagie del virus. Esa es mi tesis referente a ese tema. Otro, puedo tener una tesis distinta a esa. Entonces, esas son las posturas que podemos asumir referente a un tema determinado. Pero hoy vamos a enfatizar específicamente en los tipos de argumentos, porque la argumentación se compone de argumentos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de argumentos dependiendo de la información que se ofrezca. Misa, siga ahí. Vamos a ver, inclusive le marqué la página, si ustedes tienen su cuadernillo, que les dije que lo tuvieran a mano, en la página 143 vemos que hay diferentes tipos de argumentos.
¿Qué son los argumentos? Las informaciones que yo doy, los razonamientos que yo doy, los datos que yo puedo aportar para yo defender mi tesis. A eso se le llama argumentos y hay de diferentes tipos. El primero que aparece ahí, Carla, ¿de qué tipo es? De autoridad. De autoridad. ¿Quién sigue por ahí? Dauri. ¿El segundo de qué es? De comparación. De comparación. El tercero es de ejemplo. El cuarto que aparece ahí se llama causa-efecto. Hay también de hecho, de datos estadísticos y hay de analogía. Hay de esos tipos de argumento. Entonces, dependiendo de los datos que usted vaya dando, de las informaciones que usted vaya citando, que vaya haciendo, va haciendo alusión a cada uno de estos tipos de argumentos. Cuando usted esté redactando su ensayo argumentativo, es sumamente importante que usted reconozca esto, porque eso le va a dar a usted, recuerde que es un ensayo que aparte de argumentativo es científico. Entonces, cuando usted hace un argumento de autoridad, usted está apelando a una institución o a alguien que sabe de eso, que tiene el conocimiento, entonces ya usted se apoya en la ciencia. Por eso se llama argumentativo científico. Lo vamos a ver ahora uno por uno, de autoridad, de comparación, de ejemplo o de ejemplificación, de causa-efecto, de hecho, de datos estadísticos y por analogía. Misa, adelante. Vamos a ver los conceptos. Dice, argumentos de autoridad son los argumentos que adquieren valor porque los dijo una institución o persona reconocida y confiable que conoce bien a fondo el tema tratado. Por ejemplo, cuando una información sobre el coronavirus, por ejemplo, la ofrece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o el Ministerio de Salud Pública, o un doctor, un neumólogo que conocen, que saben darte una información puntual, ese argumento se convierte en autoridad porque lo está diciendo una persona versada en ese tema, que es muy distinto a que yo le ofrezca a ustedes, por ejemplo, una información sobre los efectos, ¿verdad?, de esta pandemia. Yo puedo saber, ¿verdad?, algunas informaciones porque me he adentrado en las investigaciones, porque escucho, porque busco, porque investigo, pero en el plano de ya darte un argumento de autoridad, ¿verdad?, no soy la persona más indicada. Para eso está el Ministerio de Salud Pública, están los doctores, están los epidemiólogos y así sucesivamente. Entonces, esos son argumentos de autoridad. Eso depende de quién lo dice. Misa, el que sigue. Argumentos por comparación. Como el nombre lo dice, son los argumentos que ofrecen las informaciones comparándolas con otras informaciones similares. La que sigue, Misael. Argumentos de analogía. La analogía significa relacionar las cosas aunque sean distintas. Los argumentos de este tipo establecen la validez de una cosa comparándola con otra aunque sean distintas. Más adelante yo les voy a ofrecer ejemplos de cada una y así ustedes se darán cuenta de manera más puntual. Adelante, Misa. Argumento por ejemplificación. Como el mismo nombre lo indica, son los argumentos que se hacen mediante ejemplos, que apoyan la tesis o el punto de vista del argumentador. Es decir, doy una información y la comparo con otra. O doy esa ejemplificación, traigo a alusión esa información porque te voy a dar un ejemplo. Yo digo esto y ejemplo, te comparo con otra situación parecida a esa o similar, ¿verdad? La que sigue, Misa. Argumentos de causa-efecto. Son argumentos que se presentan y analizan las causas y los efectos que puede producir el tema tratado. Sigue, Misa. Argumento de datos estadísticos. Son argumentos que se basan en cifras, en números, en porcentajes o en datos estadísticos confiables y científicos. Sigue, Misa. Argumentos de hecho. Son aquellos argumentos que no solo se basan en datos numéricos ni en cifras estadísticas, sino que pueden referirse a un hecho
o teoría comprobable también. Sigue, Misa. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Dice, atención acá. Vamos a leer estos ejemplos que están aquí. Dice, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana informó que en los próximos meses estará disponible en nuestro país la vacuna contra el COVID-19. Ese tipo de argumento que estoy dando ahí es un argumento de, le voy a dar 3 opciones, ustedes me dicen cuál. De hecho, de ejemplificación o de autoridad. El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana informó que en los próximos meses estará disponible en nuestro país la vacuna contra el COVID-19. ¿De qué tipo es ese argumento? Profe, yo puedo Ajá. decir como que de autoridad. Excelente, de autoridad, eso no lo dijiste tú ni lo dije yo, eso lo dijo el Ministerio de Salud Pública. Y ahí mismo yo le tengo entonces una preguntita. Cuando vemos un argumento así de ese tipo de autoridad, que fulano dijo, al mismo tiempo ese argumento se convierte en una ¿qué? Porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo otra persona que tiene más conocimiento que yo. Se convierte en una ¿qué? Que puede ser directa o indirecta al mismo tiempo, ese argumento. En una cita directa. En una cita. En una cita que ya dependerá directa o indirecta, como usted la maneje. Excelente. Ustedes ven. Es decir, que los argumentos de autoridad, si yo digo, pero eso lo dijo el doctor fulano, estoy al mismo tiempo citándolo, y eso le da validez y le da sustento teórico y científico a ese argumento. Excelente, muy bien. Seguimos. El ejemplo 2. En los meses de noviembre y diciembre se produjo un aumento de 38% de los casos positivos del COVID-19 según la OMS. En los meses de noviembre y diciembre se produjo un aumento del 38% de los casos positivos del COVID-19 según la OMS. Le voy a dar las 3 opciones. Ese es dato estadístico, comparación o causa-efecto. Causa y efecto, yo digo, profe. Porque Dato estadístico. Sí, pero tienen que pedirme la palabra porque así no podemos. Dice Daurica. Ajá. Ok, está bien, creo que me iba a decir que Ariel que tenía la mano ya levantada. Ajá. Le voy a corregir primero a Dauri, que dijo causa y efecto. Recuerda que lo de causa y efecto te van a presentar una situación y otra situación que se deriva de eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando aquí, porque ¿qué sucede? Que pueden existir algunos argumentos que combinen diferentes tipos de argumentos, pero siempre hay uno que va a resaltar. Ahí te está dando una información muy puntual, te está diciendo que hubo un aumento. ¿De qué? De los casos positivos. ¿Cuándo? En diciembre. Entonces yo me voy a la información más relevante que quieres resaltar, como dijo Arialki. Dime, Arialki. Que ese es el dato estadístico, por el hecho de, como ya usted estaba mencionando, tiene bastantes datos específicos con cantidades y todo, de que se ha elevado, que ha reducido y todo eso. Cada vez que suelen hacer cosas así, pues son datos estadísticos. Correcto, un dato estadístico. Ahora, a una información también importante. Usted dice, profe, pero ahí dice según la OMS, pero ese puede ser la autoridad. Pero hay que recuerden que siempre habrá alguien que lo diga, porque no es decir, sí, un 38%. Ajá, pero ¿quién lo dijo? Lo dije yo. Para que eso sea científico y tenga su validez científicamente probable, debe decirlo alguien reconocido, no cualquiera por ahí. Entonces, no es tanto de autoridad, es más de, ¿verdad?, estadístico, aunque ahí también se refleje la autoridad, porque hay que citar quién fue que dijo eso, pero el dato que se resalta ahí es los resultados, cómo aumentó en esos meses. Entonces te está dando un porcentaje, te está diciendo qué fue lo que ocurrió en esos meses. Claro, hasta ahí estamos, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo y ahí cambiamos un poco la temática para que no todo sea del COVID, ¿verdad? Juan es un campeón porque llegó a la meta final de la carrera, igual que su amigo Jaime el año pasado. Le voy a dar las opciones. Ese es de autoridad. Ese es de, lo tengo acá, de ejemplificación o de comparación. Mira, Carla, Michelle. Carla. De comparación. Excelente. Juan es un campeón porque llegó a la meta final de la carrera. Igual que quién, que su amigo Jaime. Estoy comparando esas dos situaciones, entonces estoy haciendo
argumento de comparación. Muy bien, Carla. La 4 dice, debemos mantener el distanciamiento social en cualquier lugar que estemos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, a la tienda o a la farmacia, debemos mantener 2 metros de distancia con otras personas. Ese argumento es de ejemplificación, de causa-efecto o es de dato estadístico. O Ariadnes. Arialquis. Ese es de ejemplificación. Excelente. Ustedes ven el conector ahí, que también lo identificamos fácilmente por eso, porque estamos dando un ejemplo. Se da una situación y, por ejemplo, pongo otra parecida. Muy bien, gracias, Arialquis. Y por último dice, la madre de Juan fumó durante su embarazo. A causa de eso, Juan es un niño débil y con bajo peso. ¿Ese argumento es de autoridad, es de analogía o es de causa-efecto? Yo digo que de causa-efecto. De causa-efecto, porque te está dando una situación y de ahí se deriva otra. La madre de Juan fumó mucho durante su embarazo. A causa de eso, Juan es un niño de bajo peso, ¿verdad? Que tiene ciertas problemáticas. Muy bien. Entonces, Misa, dale, que creo que ya ese es el ejercicio final que tengo hasta ahí. Voy a ver si aparece. Ok, ya esa parte ahí, pero todavía me queda un tiempecito, ¿verdad, Misael? Sí, te quedan 10 minutos, empezaste a las 1:30. Sí, correcto. Entonces, miren, chicos, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije que tuvieran su cuadernillo a mano, ¿verdad? Vamos a la página 143. La página 143. ¿Están ahí ya? De su cuadernillo. Sí. Correcto. Aquí tenemos el mismo tema que estamos viendo. Lo vamos a llenar, lo vamos a socializar para que ustedes vean qué fácil es y que se entiende sumamente rápido. Dice, en esta actividad deberás consultar en los anexos el texto número 2, 6 pasos para construir y organizar tus argumentos y realizar la siguiente actividad, completando los enunciados con palabras o expresiones de recuadro, lo que acabamos de ver ahora mismo. Ahí te presenta los tipos de argumentos y te dice, raya, son aquellos razonamientos en los que se formulan conclusiones a través de la comparación con otras situaciones similares. ¿Qué ponemos ahí en la raya? Tomando. Son aquellos razonamientos en los que se formulan conclusiones a través de la comparación con otras situaciones. Yo creo que es analogía. Creo, no estoy segura. Jonathan. Vamos a ver. Jonathan, te aclaro ahora, Carla. De comparaciones con eso. Ese es de comparación, porque mira, Carla, ¿cuándo es de analogía? Es de analogía cuando tú comparas situaciones que no necesariamente son similares. Necesariamente tienen que ser similares de la misma naturaleza, pero haces una comparación. En el mismo cuadernillo, más adelante, ojalá no alcance el tiempo, vamos a llegar para que veamos unos cuantos de analogía. La B dice, son los argumentos que brindan un carácter científico y confiable al ensayo, dado que aportan cifras y datos estadísticos comprobables. ¿De qué tipo entonces sería ahí ese argumento? De autoridad. Ricauri, ¿de? Autoridad. Vamos a leerlo de nuevo. Son los argumentos que brindan un carácter científico y confiable al ensayo, dado que aportan cifras y datos estadísticos comprobables. Lo puede decir una autoridad. De datos estadísticos, aunque lo diga una autoridad, como vimos ahorita. De datos estadísticos. Excelente. Sigo con la C. Se basan en el análisis de los posibles efectos que puede tener una acción o una situación determinada. Se basa en los análisis, los posibles efectos que pueda tener. ¿De qué tipo sería eso? Jonathan. De efecto. Espérese. Espérate. ¿Quién levantó la mano? Jonathan. Jonathan. De causa-efecto. De causa-efecto. Ustedes ven, también el conector que le ofrece ahí le da una pista de una vez. Vamos a ver.
Estos argumentos son... Estos... Enciendan. Estos argumentos son explicaciones comprobables de la realidad y que se muestran... Estos argumentos son explicaciones comprobables de la realidad y que se muestran en datos estadísticos que no necesariamente tienen que ser de números. Te estoy dando un dato, pero no necesariamente te estoy diciendo que es un porcentaje. Entonces, ese argumento es de... Se lo puedo mencionar de autoridad, de comparación, causa-efecto, de hecho, o dato estadístico. De analogía. ¿Por qué de analogía? Recuerden que la de analogía compara dos hechos, aunque no sean similares, aunque no tengan relación. Voy a leer de nuevo. Estos argumentos son explicaciones comprobables de la realidad y que se muestran en datos estadísticos, aunque no necesariamente sean numéricos. ¿Te presenta qué? Aunque no sea numérico. Vamos a ver. Lo que está ahí. ¿Quién levanta la mano? Arialquis. Pueden ser datos estadísticos, aunque no posean las cantidades con los números. Ajá, pero hay uno específico, le voy a dar una ayudadita. Recuerden que hay argumentos de datos estadísticos y hay de hechos. De hechos. Hecho quiere decir que te está dando una información, aunque no te esté diciendo una cifra exacta o un número exacto, sino que te ofrece una información. Sucedió tal y tal cosa, pero no te está diciendo el 50% de tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces ese es de hecho. Muy bien, seguimos en el otro. Son aquellos que se hacen por medio de ejemplos que apoyan la teoría expuesta en el texto. ¿De qué tipo será ese? Son aquellos que se hacen por medio de ejemplos. Carla. Por ejemplos. Por ejemplificación. Excelente. Así mismo es. Entonces, pasamos al otro, aquí donde ustedes tenían como un poquito de duda. Dice, son aquellos en los que lo que es válido en un ejemplo, lo será con más razón en un caso semejante o en mayor o menor grado. La mayoría de los supuestos que se plantean son deducción por un carácter lógico. Más de lógica, no tanto porque sean iguales. ¿Cómo será ahí? Déjenme leerle este ejemplo que está aquí más para abajo. Dice, para que ustedes relacionen. Con la discriminación sexual ocurre lo mismo que con la discriminación racial. En ambos casos estamos atacando a la persona. Ahí se compararon dos cosas, pero como dos situaciones, aunque no son exactamente iguales, porque te está hablando de la, por ejemplo, de la discriminación sexual y la discriminación racial, que son dos cosas exactamente iguales, pero te la está comparando, te está dando un punto de comparación. A ese le llamamos entonces ¿cómo? Argumento de, y que se deduce por lógica. De analogía. De analogía. Excelente. Quisiera marcar. Glenny López tiene algo. Adelante, Glenny. Ya, eso es lo que yo iba a decir, que era de analogía. Excelente. Entonces, miren, para que no confundan analogía y comparación, porque tienen cierta relación. La analogía es que te va a comparar dos elementos, aunque no guarden relación. Y en el caso de la comparación, te compara, ¿verdad? Es cosas relacionadas, cosas que sí llevan cierto punto de relación. Entonces, pasamos al otro, dice, son los argumentos que adquieren su valor por su fuente de origen. Es decir, que su valor radica en que fueron dichos en alguna ocasión por un especialista en el tema. ¿De qué tipo es ese? Ese es de autoridad. De autoridad, exactamente. De autoridad. Eso, correcto, porque eso depende de quién lo dijo. Misa, ¿puedo seguir con otro ejercicio? Profe, tienen que esperar que uno levante la mano, porque es verdad. el tiempo que uno levanta la mano ya lo han dicho. Pero recuerden que es el icono que está aquí que ustedes tienen que usar. ¿Ustedes ven?
La manita que está ahí. Ricauri. Muy bien, Ricauri. El dulce coco, usted me debe un dulce coco. Mire, no pelee tan temprano. Bien, entonces no miren, estoy chicos. peleando, pero el tiempo que uno va a poner la manita, ya lo han dicho, entonces uno se queda callado. Callado. Ya, Sí, está bien, tienes calmada. razón, hay que tomar eso en cuenta. Entonces, miren, chicos, en la página, ya ese ejercicio que está ahí, página 43, ya lo llenamos. Eso le corresponde a usted enviármelo y ya, ¿verdad? Ya lo hicimos aquí, ya lo llenamos. Entonces, en la página 44 siguen ahí los ejercicios que también debemos trabajarlos. Son los mismos tipos de argumentos. Ustedes van leyendo y van deduciendo y entonces completan esa parte. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me dicen. Acumúlenla ahí, la pregunta, la inquietud. Vamos a dar el aplauso a Rosa. Miren, del aplauso, vamos a ver, un aplauso de confeti. Sí, un aplauso de confeti. Y gracias a Rosa de Lina. Muy bien. Vamos a dar el paso a Mr. Seatier. Entonces, empezó a las 11:30 y vamos a ir a dejarle a los dos, aunque sea hasta las 11:40, si hay preguntas y tienen que darle alguna información a los muchachos de cuanto a entrega de tareas y esos asuntos y de proyectos y eso. ¿Hasta qué hora, ministro, tengo? Tiene media hora usted. Está bien, gracias. Buen día de nuevo. Espero que todos estén bien. Mis hijos, les voy a pedir que me traten de los que tienen la cámara apagada. Por el caso que lo que yo no lo observo, yo entiendo que no están ahí. Vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con la parte del cuadernillo de mucha importancia, que tiene que ver con los errores. No sé si ustedes lo trabajaron, creo que no, en el caso yo no lo había trabajado con ustedes. Eso lo dieron el 25 de noviembre. En la televisión, pero quise hacer una presentación para explicarle ese tema, ya que no me lo han enviado y cuando se le pidió, no se le pidió esa parte. ¿Se puede observar bien? Sí, yo lo veo ahí, errores, Muy bien. Entonces, mis hijos, este es un tema de física, de sexto grado, del Liceo Eugenio Mario de Hostos. El tema es errores. Las mediciones, mis hijos. Las mediciones se pueden hacer de dos formas. Pueden ser directas o indirectas. Y usted me dirá, ¿y cuándo son directas? Si se mide con instrumentos, ejemplo, con una balanza o un termómetro, o puede ser también una cinta o un tipo de aparato digital, decimos que la medida es directa. En el caso, son indirectas cuando se determina mediante una ecuación. Por ejemplo, la velocidad que es igual a desplazamiento entre el tiempo. Yo obtengo esa magnitud mediante esa ecuación. Entonces, por eso puedo decir que esa medida es indirecta. Vamos a poner un ejemplo que vamos a medir la pizarra. Vamos a suponer que estamos en el curso y vamos a medir la pizarra. Entonces, en ese ejemplo que yo le pido a ustedes que midan la pizarra, vamos a suponer la rubia. Agarra una cinta y mide el largo de la pizarra, igualmente el ancho, y lo anota ahí. ¿Cómo se haría esa medida? Recuerden levantando la manita para que el Ricauri no se riegue. Sí, vamos a ver, mis hijos, ¿cómo se haría esa medida? Ricauri, porque hay que coger miedo. Vamos. No, directa. Esa medida, muy bien, ¿por qué? Porque se hizo mediante un instrumento
que fue el que hizo la medida. En el caso que esa misma medida que te tomé aquí, Ricardo, y como ejemplo, me excusa, pero que esa misma medida que en el ejemplo la rubia hizo del largo y el ancho, yo le pida que busquen el área de la pizarra. Es decir, van a utilizar la fórmula del área de un rectángulo. ¿Cómo sería esa medida entonces? No, Jonathan. Jonathan. Indirecta. Indirecta. ¿Por qué razón? Porque se utilizó una fórmula matemática para llegar al resultado que me da. ¿Se entiende esa parte? Levanten el dedito amarillo, ya saben si entienden. Si no... O sea, voy a aplicar. Están bien ahí. Dígame. Luis Mario. Dígame. Diga la pregunta, Luis Mario. Sí, dígame, Mario. Que voy a explicar lo que no entendí bien. Muy bien, excelente. Yo le digo, Mario, que si usted o tú vas a tomar una medida, esa medida tú la tomas directamente con el instrumento que tú la vas a tomar, sea con una cinta, un tránsito. El tránsito es lo que usan los topógrafos, que miran por una y por ahí tienen la distancia. O si tú vas a tomar, por ejemplo, la temperatura de una persona, que tú le pones el termómetro y el termómetro te da la medida. Decimos que esa medida es directa. ¿Por qué? Porque tú no has tenido que hacer ningún cálculo para tú obtener esa medida. En el caso de que tú tienes que hacer un cálculo matemático mediante una ecuación para tú conseguir lo que tú quieres, entonces decimos que es indirecta. Un ejemplo puede ser la velocidad. Que tú puedes, un ejemplo, salir de tu casa y mide la distancia que tú vas a recorrer entre el tiempo. Esos datos de distancia y tiempo son medidas directas, pero que busque la velocidad, ya tú vas a utilizar una fórmula que va a ser igual a distancia entre tiempo. Entonces, el resultado será indirecta. ¿Por qué? Porque utilizaste una ecuación matemática para tú conseguir lo que tú quieres. No sé si me entendiste, Mario. Sí, muy bien. Entonces, cuando nosotros medimos muchas veces, mis hijos, las medidas nunca nos dan igual. No sé si ustedes se recuerdan en tercero, cuando yo le impartí la física, que yo lo saqué a la cancha, que la medimos. Y observamos que yo lo ponía en grupos, que aunque utilizaban la misma cinta, no le daban el mismo valor exacto. Siempre tenía un par de punticos de más, otro de menos, y así. Entonces, por esa razón, muchas veces la medida, yo mido algo y Rosa, un ejemplo, lo mide después y es casi imposible que nos dé igual con la misma precisión. Siempre puede tener un chin de más o de menos. Y van 5 o 6 gente y lo miden y va a suceder lo mismo en las medidas. ¿Por qué? Porque muchas veces las medidas son inexactas en ese sentido. En su cuadernillo tienen muchas teorías sobre eso. Depende mucho del ojo del observador, que tal vez cuando uno mira la medida tal vez tomó un número más. El instrumento que tal vez estamos utilizando tiene algún defecto de fábrica. Si es una cinta métrica, tal vez puede estar muy alargada ya por el uso. O la temperatura tal vez la pudo contraer o expandir más. Y así diversos factores. Que para eso ustedes ven bien la parte del cuadernillo. Y teoría. Dice, con frecuencia, al realizar medidas, aún utilizando el mismo patrón y bajo las mismas condiciones ambientales, presión, temperatura, etc., las personas que miden obtienen resultados diferentes. Esto
el gran problema de tener que elegir cuál de las medidas es más adecuada. Como no existe ningún elemento válido que nos permita seleccionar una de las mediciones frente a las demás, estamos en la obligación de acudir al arreglo matemático denominado cálculo de errores. Entonces, si yo pongo 5 estudiantes de ustedes que me midan, vamos a suponer, el largo de la cancha, y tienen una variación en la medida, yo no puedo decir que la de un estudiante está bien y la otra está mal. Si yo, un ejemplo, tal vez no lo he medido, a simple vista yo no puedo decir, no, la de fulano está bien, la otra está mal, y así por el estilo. Entonces, lo que eso nos lleva es a llegar a un arreglo matemático, el que se denomina cálculo de errores. Entonces, ahí nosotros vamos a calcular los diferentes errores que se pueden obtener en esas mediciones. Ministro, preguntan en qué página es que está ese tema. Excelente. Eso está, déjeme ubicárselo en la página 82 y llega hasta la página 90. En la página 89 y 90 están las actividades. Ya sabe. También para que lo anoten, en la televisión explicaron ese tema el 25 de noviembre, por si tienen que ver el video de la señora que lo explica muy bien ella. Ese día estaban explicando la parte de los errores. Entonces, un tipo de valor de error es el error aproximado o valor promedio. Cuando se mide una magnitud, se aconseja realizar varias mediciones y calcular un promedio entre ellas. Hacemos esto así porque no podemos priorizar una medida sobre las demás. Este criterio recibe el nombre de promedio. Entonces, cuando nosotros medimos, muchas veces es recomendable realizar varias mediciones para de esas mediciones nosotros obtener un promedio y así reducir el margen de error que podemos tener o cometer. Aquí les realicé un ejemplo a ustedes en el cual vamos a observar los diferentes tipos de errores. Presten mucha atención porque de estos mismos ejemplos están en el cuadernillo, no ese, sino de esa forma. Y tienen que calcular lo mismo que vamos a calcular aquí. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ejemplo, se han tomado las siguientes medidas del largo de una piscina. Estas son las medidas en metros. Medida 1, 31.52, 32.05, 31.87, 31.93, 31.65 y 32. Entonces, vamos a suponer que estos fueron 6 estudiantes de ustedes que midieron el largo de la piscina y esos fueron los valores que le dieron. El 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el valor promedio que yo tengo se simboliza con esa X con la barrita arriba o media aritmética y será igual al valor de la suma de las medidas dividido todo entre el número de medidas. Y ustedes me dirán, ¿cómo la suma de las medidas? Yo digo, sí, la medida 1 más la medida 2 más la 3 más la 4 más la 5 más la 6 dividido todo entre el número de medida que en este caso se simboliza como n. Para nuestro ejemplo, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, n será igual a 6. Entonces puedo observar que las sumas de todas las medidas
me da 191.02 metros, el cual ese valor lo voy a dividir entre el número de medidas que será igual a 6. 191.02 entre 6 me da 31.84. Entonces ya yo tengo ya mediante esa ecuación el valor promedio o aproximado de las medidas. Hasta ahí se entiende esa parte. Levanten la mano, mis hijos. Muy bien, los demás. Mayo, ¿tú entendiste eso? Ah, muy bien, levantaste la mano. Muy bien. Cualquiera que no entienda, mis hijos, tiene que tener... decirme, dígame. Me Yo no entendí nada. Muy bien, Glenn. Glenn, Que yo no entendí. Muy bien. Sí. Muy bien. Excelente, Glenn. Mira, Glenn. Yo hice un ejemplo aquí que dice que se han tomado las medidas del largo de una piscina. En el caso, yo para el ejemplo, puse que eran 6 estudiantes que habían medido de forma individual el largo de esa piscina. A un estudiante le dio 31.52, a otro le dio 32.05, a otro le dio 31.87, a otro le dio 31.93, a otro 31.65 y a otro 32.00. Entonces, yo tengo 6 medidas porque fueron 6 estudiantes que midieron ese largo de esa piscina. Yo tengo entonces la ecuación matemática que me dice que el valor medio promedio es igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 más la distancia 4. Es decir, la medida que tomó el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4, el estudiante 5, el estudiante 6. Es decir, el número de estudiantes que hicieron medidas. Entonces, esa sumatoria que yo voy a tener ahí, la voy a dividir entre el número de medidas. ¿Cuántas medidas yo tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo divido entre 6. Míralo aquí donde está. 31.52 más 32.05 más 31.87 más 31.93 más 31.65 más 32. Dividido todo entre el número de medidas que va a ser igual a 6. Sumo todo eso y me da 191.02 metros. Entonces, solamente me queda dividirlo entre el número de medidas que es igual a 6. Eso me da igual a 31.84. Y ahora, ¿entendiste? Sí, gracias, Sea. Ah, no. Y lo demás, muchachos, así, lo que ustedes no entiendan, tienen que tener la confianza y decirme, yo no entiendo. Porque después entonces se van con esa duda y cuando van a llenar el cuadernillo tienen problemas. Además, si no sabemos eso, no podemos seguir con lo que vamos a hacer más adelante. Observen bien ese valor que nos dio ahí. 31.84. Ese es mi valor promedio. Después que ya yo tengo ese valor promedio, ya yo puedo conseguir el error absoluto, que es igual al valor promedio menos el valor medido. ¿Cuál es el valor promedio? Mírenlo aquí. Ese es el valor promedio, 31.84 menos cada una de esas medidas. Voy a decir 31.84 menos 31.52. Después 31.84 menos 32. Es decir, a cada una de esas medidas que están ahí, yo le voy a restar ese valor. Mírenlo ahí donde está. Algo muy importante, mis hijos, que deben de observar es que todas esas medidas están bajo valor absoluto.
Esos palitos, como ustedes lo ven ahí, esa barra, eso es el valor absoluto. ¿Qué me quiere decir eso? Que al final, después que yo haga la operación, si el resultado me da positivo o negativo, yo le voy a aplicar el valor absoluto y por ende siempre me va a dar un resultado positivo. Por ejemplo, si restamos 31.52 menos 31.84, me da un resultado negativo. Pero ese valor absoluto, cuando yo lo paso, me va a pasar el número positivo, siempre. Siempre que un número negativo pasa por el valor absoluto, pasa positivo. Entonces, ahí yo tengo el valor de las medidas menos el valor absoluto. Mírenlo ahí. Valor de la medida menos el valor absoluto. Valor de las medidas menos el valor absoluto. Y así lo hice en todos los casos. Y aquí yo tengo el resultado que me dio 31.52 menos 31.84. Me da 0, negativo 0.32. 32.05 menos 31.84 me da 0.21. 31.87 menos 31.84 me da 0.03. Y así sucesivamente, mis hijos. Al final, todos esos valores que van ahí me dan positivo y lo que hago es que los sumo. ¿Por qué? Porque están bajo valor absoluto. Entonces, cuando una cantidad está bajo valor absoluto, da positivo. Y ese, ¿lo entendieron, muchachos? Vamos a ver. Preguntas. David dijo que sí, vamos a ver lo demás, díganme. El que no entendió no diga que sí, pregunte y diga no, yo no entendí. Repítame, profe, Dígame. otra vez, que no entendí mucho. Muy bien. Le decía a mis hijos. No entendí mucho, profe. Dígame. Le decía a mis hijos, ese valor promedio que tenemos ahí, que lo buscamos ahí, se lo vamos a restar a cada una de esas medidas que está ahí. Vamos a decir 31.52 menos 31.84. 32.05 menos 31.84 y así sucesivamente para cada de esas medidas. Miren ahí donde están. 31.52 menos el valor medio, más 32.05 menos el valor medio y así para cada una de esas medidas. Yo pongo el resultado que me da, este de la resta de eso, de la resta de eso, de la resta de este, de la resta de ese, la resta de ese y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo le decía? Como eso está en valor absoluto, tiende a cambiar el signo negativo que tiene y pasaría como si fuera positivo ese signo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto tiende a hacer eso. Todo número que está en valor absoluto, si es negativo, pasa a positivo. Un ejemplo, negativo 0.19. ¿Cómo va a pasar? 0.19 positivo. Entonces, lo que hacemos es que sumamos cada una de esas que están ahí y ese resultado nos da 0.81. Y ahí, Jonathan, ¿entendiste? Y lo demás. Carlos, ¿ahí usted entendió? Sí, yo entendí. Yo tengo como 3 de esos hechos. Sí, yo lo había trabajado ya una parte contigo, que tú me escribiste que la profesora dejó unas actividades. Entonces, ya yo tengo ya mi valor absoluto. Entonces, con ese valor absoluto que yo tengo,
que me dio 0.81 metros, yo busco el error absoluto promedio, que es igual a la sumatoria de los errores, que fue lo que busqué aquí, ese valor que tengo ahí, dividido entre el número de mediciones. Le decía que tenía ¿cuántas mediciones? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, tengo 6 mediciones. Entonces, solamente es dividir el 0.81 que tengo ahí entre 6. Y me da igual a 0.135. Y esa parte, mis hijos, ¿se entiende? Díganme, mis hijos. Bueno, entonces entiendo que se entiende, porque no han dicho ni sí ni no. Ya con ese error absoluto promedio que yo tengo ahí, que es igual a 0.135, ese es mi valor. Error relativo es definido como el cociente entre el error absoluto promedio, que es ese que tenemos ahí, y el valor promedio. El valor promedio, como desde el principio fue el que buscamos de primero, que es igual a 31.84, que fue el primer valor que buscamos. Es definido como el cociente entre el error absoluto promedio. El error absoluto promedio, ¿cuánto es igual? A 0.135 metros dividido entre el valor promedio, que es igual a 31.84 metros. Esa división que yo tengo ahí me da 0.0042. En la televisión la maestra lo pone con unidades de medida. En el caso no lleva unidades de medida. Eso fue un error de cálculo, de edición de esa parte, porque se cancela el metro con el metro. ¿Se entendió esa parte ahí? El error relativo es solamente dividir el cociente entre el error absoluto, que es ese, y el valor promedio, que fue el primero que buscamos, que nos dio 31.84. Esa división me da esa cantidad que está ahí. No lleva divisiones, es adimensional. Y por último, tenemos el error relativo porcentual. por ciento. Entonces, ese error se define como el error relativo multiplicado por 100. El error relativo, ¿cuánto es? Mírenlo aquí, 0.0042. Entonces, esa cantidad lo voy a multiplicar por 100. Y se expresa en por ciento. Entonces, ese error es 0.42. Cuando lo multiplico por 100%. Entonces, mis hijos, ese error yo se lo puedo sumar a esa medida o se lo puedo restar. En el caso cuando lo sumo, digo que es por exceso, y en el caso si yo se lo resto es por defecto. En el caso no lo quise seguir más adelante porque solamente en el cuadernillo le pide que sea hasta aquí. Pero un error porcentual tan pequeño significa que las medidas fueron realizadas con muy buena precisión. Para la mayoría de los casos se considera aceptable un error que no sobrepase el 5%. En nuestro caso tiene 0.42%. Entonces, para este error dio muy pequeño el margen de error, que está entonces muy bien las medidas. Vamos a ver, mis hijos, preguntas.
Vamos. Pregunta. Miren, pregunten, que ustedes tienen que orientarse lo mejor posible, aunque yo he visto muchos que se han expresado que no entendieron. Sería bueno que sí participen y se integren, que las clases virtuales, si uno no se integra, miren, se duerme. Entonces vamos a darle un aplauso de confeti al ministro. Si no tienen preguntas, aplauso de confeti y aplauso de manita. Miren, hay 10 minutos. Los muchachos, Seatiel y Rosalina, tienen que decir una información en cuanto a los proyectos que ustedes tienen. Y también ahí en esos 10 minutos se puede aprovechar para hacer otras inquietudes que le lleguen a ustedes. No sé si Rosa o Seatiel van a hablar de este tema. Rosa, ¿cuál de los dos? ¿Usted o yo? Cualquiera sea, no hay problema. Si los muchachos tienen preguntas acerca de los temas que dimos, tanto el compañero Seatiel como yo, es hora de poner sus inquietudes, ¿verdad? Para ver si les respondemos y luego pasamos a unas informaciones que tenemos que darle. Sí. Vamos a ver, muchachos, comiencen con las preguntas. Carla dice que no tiene, que está bien. O una pregunta, Carla, que tú tienes. Ajá, Carla. En la página 168 del cuadernillo, yo no sé si es de usted la actividad o es de Pablo, que dice: determine el módulo y el ángulo con la horizontal de los siguientes vectores. Sí. No sé si es de usted o de Pablo. No, eso es mío. Ah, ok. Entonces, yo quiero saber si usted va... Yo busqué un tutorial de eso, pero no me lo explicaron muy bien, no entendí muy bien. Entonces quiero saber si usted lo va a explicar después o hay que hacerlo, no sé. eso está en la página 154 y 155 del cuadernillo. Ahí ustedes tienen la teoría. En el caso, si ustedes están de acuerdo y les interesa, yo mañana puedo hacer una videoconferencia con ustedes a las 2 de la tarde y le trabajo ese tema. En el caso, entiendo que le convendría, por el caso de unas informaciones que se le van a dar más adelante, pero ya eso es decisión de ustedes. Yo siempre, los demás maestros también, siempre hemos estado dispuestos a colaborar y a trabajar en lo que sea posible. Correcto. Tienen otra información, entonces déjenme compartir con ustedes. Saben que ya el equipo de gestión pautó las fechas de entrega de las actividades que faltan de las 4 asignaturas del cuadernillo. Ya ustedes tienen el cuadernillo a mano, ya ¿verdad? Vamos avanzando, hemos estado, ¿verdad?, trabajando y hay que seguir completando esas actividades que ya no son tantas, porque ya mandamos una parte, ¿verdad? Entonces está la fecha 9 de enero para que usted complete lo que tiene que ver con el trabajo final y además las actividades. Tenemos ahí también que el 22 de enero ya usted debe ir completando todas las actividades que le faltan de cada una de esas asignaturas y empezarnos a mandar por lo menos hasta el 22 de enero cada una de esas actividades, porque recuerden que nosotros también necesitamos tiempo para ir revisando si están mal, si están incorrectas, entonces devolvérselas. Si alguna de esas actividades a usted todavía le falta, puede mandarla el 29 conjuntamente con el proyecto final, que en el caso de nosotros es el ensayo argumentativo. Sí, dígame, Arialquis. Arialquis, ¿tú levantaste la mano? No. Ah, ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Escucharon? Vamos a mandar las actividades que nos faltan de cada una de las asignaturas, de las 4, el 22. Y el 29 vamos a entregar el trabajo final. Si nos quedó algo pendiente de las actividades, entonces también podemos mandarla el 29. Eso no quiere decir que voy a dejar todo para mandarlo todo junto el 29, porque entonces también se nos haría un poquito pesado, ¿verdad? Tienen esas 2 fechas. Ricardo y Pablo.
y 29. Dígame. También puntualizarle que los maestros, ustedes saben que estamos trabajando como estamos todos conjuntamente en nuestro cuadernillo, cada maestro le va a puntualizar, mira, esto te falta, esto te falta. Ya la parte mía yo la tengo inclusive lista para enviársela. Por ejemplo, ese ejercicio que hicimos hoy va en esa práctica, ya prácticamente, ¿verdad? Valga la redundancia, está listo, lo trabajamos hoy. Entonces eso es parte de 2 o 3 practiquitas que le faltan a ustedes conmigo en lengua española. Ya la vimos hoy, ¿verdad? ¿Pregunta? Posición primavera. Yo tengo la mano levantada hace rato. Sí, Cabri, sí, te escucho. Entonces, profe, el 22 tenemos que entregar la argumentación científica que estábamos haciendo anteriormente con usted. No, ese es el trabajo final, ese es el 29, porque ya es un poquito más amplio. Entonces, algunas actividades que faltan de cada, porque recuerden que ya ustedes mandaron una parte, pero faltaban una que otras actividades de cada una de las asignaturas. Esa la vamos a mandar ¿cuándo? El 22, si Dios así lo permite. Y ya el trabajo final, que yo estaré paso a paso con ustedes, porque le corresponde mucho a la española. ¿Y cómo nosotros sabemos, profe, cómo nosotros sabemos si nos faltan clases? O sea, en mi caso, porque yo iba enviando todo lo que yo iba haciendo, entonces ahora yo no sé si me falta o no. Correcto, por lo menos yo te corregí en el área de lengua española, la práctica que tú me mandaste estaban completas, ahora yo te voy a decir qué te falta a ti para completar ya el trabajo. Y cada maestro hará lo mismo, porque vamos a puntualizarle en tal página, esto y esto, para que avancemos. Porque recuerden que este cuadernillo ya debemos terminarlo, porque próximamente llegará otro cuadernillo, entonces hay que ir ya cerrando esa parte, para que así revisemos el que falta. Preguntas, inquietudes. Ajá, Sea está levantando la mano. Muy bien. A los muchachos que ellos saben que ellos me enviaron a mí, en el caso de física, las 3 primeras actividades del cuadernillo. Eso fue lo que hasta ese momento se le pidió. Entonces, ya a mí yo me deben ya de enviar la parte de la página 100, se la voy a enumerar con la página. Anoten. Página 89 y 90, que esa fue de la parte que vimos ahora de los errores. Que hay unos cuantos ejercicios que se hacen de la misma forma como expliqué ese que estaba ahí. También le dije, en el caso tiene algún problema, pueden buscar por YouTube a la maestra de televisión que fue el 25 de noviembre, que ella explicó ese tema con muy buenas explicaciones. También tenemos la página 167 y 168, que tiene una parte que tiene que ver con llenar unas preguntas y tiene unos ejercicios que tienen que ver con determinar módulo y caída libre. Y por último, tenemos 2 ejercicios en la página 190. Uno consiste en realizar un mapa conceptual y otro de cambiar un valor en un ejemplo que ellos dan y hacer el mismo ejercicio pero con otro valor. Eso es en mi caso. Ustedes saben que estoy a su disposición, al igual que los demás maestros. La página Heudi que mencioné, ¿desde el principio o la última? Sería bueno que empiece del principio, para estar seguro. Muy bien. Déjame ver si no la quité de aquí, porque lo estaba viendo en el cuadernillo. Muy bien.
Yo dije página 89 y página 90. Yo dije dame un segundo, que parece que lo cerré uno. Le ayudo, o sea. Sí, dígame. La que yo- Página 167 y página 168. esas son las que siguen, sí. Porque sucede Y que la yo- última, la 190. La 190. Sí, muy bien. Algunos me preguntan que si los trabajos se seguirán haciendo en el cuaderno o en el cuadernillo. En el área de lengua española, síganlo trabajando en el cuaderno, como ustedes lo llevan, porque ustedes dirán, bueno, pero en esos ejercicios hay espacio para hacerlo ahí, pero mejor que lo copien en el cuaderno, así cuando le pidamos que entreguen ya los materiales, entonces usted nada más lleva el cuaderno y es mucho más fácil corregírselo así, y así usted se queda con su... Bien. Bueno, Oye. mis amores. Ministro, Dígame, ministro. déjeme antes tirarle una a estos niños. Ah, pues tíresela, que ya estamos en tiempo. Tírale una. Sí. Miren, muchachos, yo siempre he dicho a ustedes que ustedes tienen que fomentar el compañerismo entre ustedes, pero siempre y cuando ese compañerismo no sea lenguaje cotidiano con tigueraje. Yo he recibido mucho trabajo que son lo mismo. Yo siempre he dicho, si un compañero de ustedes no entiende algo, usted como compañero, usted le puede explicar, pero no que usted le va a hacer la práctica completa a un compañero. No sé si yo estoy equivocado, Rosa. Porque es algo muy difícil que un grupo de estudiantes cometan todo, el mismo error con punto y coma. Entonces, mis hijos, traten de que si un compañero de ustedes no entiende, ustedes busquen la forma de ustedes explicarle, pero no ustedes decirle, toma la práctica para que la haga. Porque al fin y al cabo yo soy maestro y yo sé el nivel de cada uno de ustedes y yo sé cuándo la hacen y cuándo no. Era solamente eso. Porque hay un grupo de estudiantes que nunca se conectan a las reuniones y al fin y al cabo tú le ves que te envían la práctica sin ningún tipo de problema y por eso en las notas nunca serán igual. Aunque sean el mismo ejercicio, que lo copien de esa persona, las notas no serán igual. Porque yo tomo en cuenta los estudiantes que a mí me escriben, los que se conectan aquí y siempre están pendientes de las asignaciones que nosotros le hacemos. ¿Era cuánto? Pues nada, niños y niñas, colegas, un gusto verlo. Qué bueno que iniciaron el año nuevo. Los que llegaron tarde no bailaron el video. Ya saben, para la próxima lleguen más temprano. Espero que los Reyes le hayan dejado muchas cosas buenas. Y nada, nos vemos Dios mediante el jueves. Y los grupos de WhatsApp están ahí para que ustedes permanezcan activos. Misael. Por los grupos le informamos cómo seguiremos. Misael. Ay, Pablo, excúsenme, vamos a darle a Pablo, que yo le dije a Pablo en una, pero no cogió el turno, pero cójalo, Pablo. Si los muchachos, en el caso mío, ministro, quieren la videoconferencia, que me hagan saber. No, yo la estoy grabando y la subo en YouTube. No, yo digo la que yo le dije, que si querían que le hiciera una videoconferencia aparte de esta. Vamos a darle para explicar unos temas. Que va a informar algo. Está bien. Yo no veo a Pablo. Isa, hay una pregunta. Diga. ¿Usted está grabando para subirlo a YouTube? Sí. Al canal del... ¿Cómo? Yo se lo voy a compartir. Por eso que no hay que irle la cámara. Yo no va a aparecer en YouTube, ¿no? Pablo se Mándalo en la reunión, pues. Un enlace para nosotros entrar para ver de nuevo. Correcto. Pablo se en la reunión, pues. Yo no lo veo. Ese salió. Ah, pues. Oye, Misa, lo que te está diciendo Heudi,
para que los estudiantes que no pudieron estar con el caso de Bimarlin, que está un caso muy difícil, para que ella pueda, yo decirle, ve Bimarlin, entra a YouTube. Sería compartido el canal de YouTube, tienen que suscribirse y así les llegan las notificaciones de que se publique. Yo la publico Que lo busquen, que lo pongan al Liceo Juana María de Hostos, que ella aparece. Pues yo lo buscaré. Ok, muchas gracias. Bye.